Hace 3 años que salió en Out of Context Meet, este vato que daba la voltereta mientras estaba... Sí, no, la misa de gallo de Xochitl, les oí. Sí, La misa. van a llevar su vela a la misa de Xochitl. Van a permanecer en vela por Xochitl. Además les gusta ese pedo, ¿no? Como de no sé, de estar como que... Es como la actualización en de la oración oración y del todo. Congreso. Andamos huyendo. Somos fugitivas de su ley y autoridad. Nosotras informamos lo que otros medios no cuentan. Los golpes más potentes son en comunidad, huyendo de la oscuridad de esta ciudad blanca. Andamos huyendo. Fugitivas MX. Andamos huyendo. Bienvenidos a nuestro 10º y último episodio de la segunda temporada de Fugitivas MX, su noticiero semanal de confianza creado y transmitido desde Sitpach, Yucatán, en el que hablamos sobre todos los temas que le gustan a nuestras reales desde una perspectiva de derechos humanos antifascista y amena. En esta emisión estamos en micrófonos Mariana Beltrán, Katia Rejón Lilia Balam. y Rosa Cruz Pech. En controles Jairo Mucul y en redes David Jiménez. En esta emisión nos estamos yendo directito en marcha al 8M, así que Lili, ¿qué nos traes el día de hoy? Desde el Gobierno del Estado vamos a seguir trabajando desde las mujeres para disminuir y ayudar a erradicar estas problemáticas. Quiero que sepan que siempre estaremos ahí para ayudar a las mujeres que sean víctimas de un caso de violencia de género. Pero más importante, seguiremos trabajando muy fuerte en la prevención para que estos casos no sucedan. Ya nos la sabemos. El gobernador Mauricio Vila cacarea que en Yucatán se realizan muchas acciones para combatir la violencia ejercida contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Lo dicen las campañas anticipadas disfrazadas como publicidad oficial o como informes de gobierno. ¿Pero se está haciendo lo suficiente? ¿Verdaderamente se plantean acciones eficaces o solo se ponen curitas al problema para fingir que todo está bien? Defensoras de los derechos de las mujeres tienen una opinión muy distinta a la versión oficial. Nosotras platicamos con Liria May, coordinadora del Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena y de la Casa de la Mujer Indígena, para conocer cuál es el panorama que enfrentan las mujeres que son víctimas de violencia en municipios al interior del estado. Realmente pocas veces las mujeres acceden a la justicia. Más que políticas públicas, aunque los hay, no todas las mujeres pueden acceder a estas acciones o a estas instancias que están centralizadas. De los acompañamientos que hemos hecho, llegan a estas acciones y es como muy superficial, como muy técnica también las acciones que se hacen y a veces no cuentan, por ejemplo, con personas que hablen la lengua maya. Para Liria, que ha acompañado casos de violencia en municipios como Jalachó y Mayapán, es claro que si bien existen políticas públicas para combatir la violencia de género, la mayoría están centralizadas y no garantizan el acceso a la justicia para todas las mujeres. Ella propone: hay poco personal, no es sensibilizado, entonces tienen que garantizar que cuando hayan personales también estén capacitados. Y también, quizá estoy soñando, pero buscar como estos mecanismos de poder ubicar a lo mejor las situaciones que se denuncian de violencia, como los que son urgentes, se supone, ¿no? que son urgentes y que hay que atender en ese momento. Y también poder mirar como este contexto de las mujeres, de que no solamente es que yo esté sentado detrás de un escritorio, sino que podamos mirar un poquito más allá el contexto, las necesidades, porque a pesar de que hay estas leyes, pues uno lo lee y está bonito, pero en acción no es palpable. Ahí les van los datos no tan sabrosos. Durante la administración de Mauricio Vila se han cometido 30 feminicidios. Hasta abril de 2023 se emitieron 14 sentencias condenatorias por esos delitos. Al menos 2.519 mujeres fueron atendidas en centros de salud por lesiones de violencia intrafamiliar de octubre de 2018 a diciembre de 2023. Y en lo que va de 2024 se han registrado 121 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. Es necesario escuchar y dialogar con todas las mujeres antes de empezar a decir a los 4 vientos que se está haciendo todo por combatir la violencia de género en el Estado. ¿Qué piensan, amigas? Bueno, pues es algo que lleva para 6 años y seguimos siempre en la misma simulación, ¿no? Y creo que es bastante fuerte porque
Nos acabas de dar cifras y de repente cuando nos toca ponerle nombre, apellido, lugar y situación, se vuelve muy detonante este tipo de situaciones. Le hemos hablado en muchas otras, la temporada pasada, ¿no? Sí. Cuando decíamos que no solo son mujeres, no al aire, sino que precisamente son mujeres mayas, son mujeres que su condición por su edad, ¿no? Niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres adultas, que van sufriendo diferentes violencias en esa diversidad y que evidentemente no se está trabajando, no se está investigando tan siquiera cuál es la realidad de las mujeres en el estado de Yucatán, y entonces las campañas pues no llevan a ningún lado porque son campañas que están dirigidas a decir, hemos recorrido los 106 municipios, hemos dado talleres de empoderamiento de la mujer que son en hacer helados, en construir cosas, en tejer, ¿no? En tejer cosas que no impacta en absoluto y se queda en una simple simulación que a las únicas que está perjudicando pues son a las mujeres, porque las cifras sí vienen arriba, porque también no hay ningún pronunciamiento sobre los feminicidios, sobre las violencias que generan los feminicidios. Se habla hasta que ya sucede el feminicidio, se habla de que están atendiendo la violencia, pero hay cero temas sobre prevención del delito, sobre cuáles son estas estrategias que se están creando para las mujeres y su diversidad en el estado de Yucatán. Y bueno, una de las cosas que el CADIN, por ejemplo, forma parte de una red junto con X Justicia de varias mujeres de varios municipios de Yucatán, ¿no? Y una de las cosas que ellas han estado diciendo y exigiendo es que se necesita que dentro de sus propias comunidades, dentro de los órganos o las instituciones que tienen más cerca, pues se hagan este tipo de fortalecimientos, ¿no? Lo que se necesita es fortalecer estos lugares que ya supuestamente existen para atender las denuncias, para para garantizar la justicia o para canalizarlas a otras instituciones, y eso es lo que no hay, ¿no? Y, o sea, de nada sirve que den un taller en cualquier otro lugar si el juez de paz y el comisario pues no tienen ellos mismos como las herramientas y ni están preparados para atender ese tipo de denuncias, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, más de discurso y cero de acciones. Sí, por ejemplo, lo que mencionaban ahorita queda pendiente, por ejemplo, cosas que a lo mejor no están como que contempladas dentro de esta agenda, pero que tendrían que estarlo, ¿no? Como lo que mencionaba Liria respecto a que no cuentan con intérpretes de maya en los municipios, un poquito de lo que decías ahorita, Katia. Y justamente es eso, ¿no? Yo recuerdo cuando reporteaba con temas del Indemaya, decían que había, bueno, en ese entonces, estoy hablando como del 2019, 2020, había muy pocos intérpretes que además tenían que estar tanto en el sector salud como en el sector del sistema de justicia, ¿no? Entonces se reparte a, no sé, estoy tratando de recordar la cifra exacta, pero recuerdo que eran menos de 20 personas profesionistas que se dedicaban a este tipo de interpretación, pues ya especializada, y repártelos en 106 municipios y repártelos en el sistema de salud y en el sistema de acceso de justicia. Me gustaría tener la cifra exacta para compartirlas, pero no la tengo. Aún así, yo creo que menos de 100 personas en este sistema son muy pocas, ¿no? O sea, estamos hablando de una población pues que evidentemente es muy distinta, que se encuentra a diferentes distancias, y ahí estamos hablando de algo que se tendría que atender. Esa es una. Y otra, no sé, pensando un poquito también en estas acciones contra la violencia, pues no se han hecho campañas masivas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que yo creo que también ahí es ultra básico para prevenir la violencia de todo tipo, no solo la económica, también la sexual, la física, etcétera, que luego van evolucionando hasta que escuchamos de los casos de feminicidio, que por cierto, de lo que va de la administración, el 2023 fue el año con más casos registrados, al menos en lo que hasta ahorita, ¿no? Pero fueron 8 feminicidios los que se cometieron. Y entiendo, o al menos hasta la última revisión que yo hice, que gran parte fueron en municipios, ¿no? Eso también es una alerta de lo que se tiene que descentralizar. Es que también los esfuerzos, cuando solo se concentran en un espacio, pues también están dejando de lado otras personas con otras características, con otro contexto, y pues eso también limita muchísimo las acciones y lo que se puede lograr. Pues ahí vienen las elecciones, y cuando empiecen también con el último informe de gobierno que debe dar el gobernador, pues también recuerden, ¿no? O sea, sí hay muchas acciones, lo dice Liria, ¿no? Hay políticas públicas, el asunto es que se cumplan. 1, 2, que también exploren más allá del contexto de las mujeres que ya se conoce y que se tomen en cuenta todas las voces.
Y pues siempre tengan en cuenta esto. Por muchas acciones, de los 30 feminicidios que ya ocurrieron en lo que va de la administración, solo se han emitido 14 sentencias. Esto también nos habla de algo que está fallando, algo que se tiene que cambiar. Y bueno, eso lo dejo por allá. Y también no aplaudamos a aquellas instituciones que este 8 de marzo van a salir con carteles, con frases y con mucho trabajo que ha costado a las organizaciones estar en las calles y generar esas reflexiones, que vengan estas personas que están dentro de las instituciones a fingir que están interesadas en un 8 de marzo cuando ellas cuentan con presupuestos, cuando cuentan con todos los insumos, infraestructura y todas las herramientas para poder cambiar, que no nos roben esos espacios que son nuestros y que se pongan a hacer su chamba dentro de sus instituciones. Y bueno, hablando de la diversidad de mujeres que somos, Katy, ¿qué nos traes en tu nota? ¿Ustedes sabían que masturbarse es un ejercicio recomendable para las paredes vaginales? Uy, no. A mí me lo enseñó Berta Herrera cuando ella tenía 73 años, mientras nos tomábamos un té en su casa unos meses antes de que falleciera en 2022, porque el cáncer que empezó en su útero le alcanzó los pulmones. Me contó que después de su cirugía una enfermera le dijo casi como un secreto que tenía que ponerse un condón en los dedos y estimularse. Ella, ráfaga de sinceridad, abrupta y divertida como era, le respondió: Para eso mejor agarro un dildo. Pues de qué plano, ¿para qué voy a estar haciendo esto? Berta, como muchas mujeres mayores, dejó de revisarse periódicamente porque en la Cartilla Nacional de Salud la recomendación de un Papá Nicolau es para las personas de 24 a 64 años. Se asume que las mujeres mayores no tienen sexo y por lo tanto sus órganos no pueden enfermar. Ambas cosas son estereotipos que dañan sobre todo a las mujeres mayores. Berta era activista por les adultes mayores, fundó la organización Adultos en Plenitud para atender esta población desde lo tecnológico, el bienestar integral y la exigencia de políticas públicas para el sector. Durante la pandemia, su exigencia era que las personas mayores habían sido abandonadas a pesar de que eran el principal grupo de riesgo. Un día de aislamiento me dijo por teléfono: "Es un reto, querida, terrible", pero no se refería a la pandemia, sino a su curso de lengua de señas. En ese tiempo de encierro, Berta tomó un diplomado de Derechos Humanos, otro de Sexualidad, terapia grupal, repartió despensas en albergues para adultos mayores, aplicó a concursos de escritura, clases de baile, gimnasia cerebral y el día de la entrevista había tomado un curso de primeros auxilios. Y ahorita estoy en el proceso de volver a aceptar mi feminidad, porque tengo miedo. Sí. Porque tengo miedo de tener una cistitis, tengo miedo de si exploro mi feminidad, Claro. vaya a tener consecuencias. Y eso es lo que pienso que debemos de experimentar. El diplomado que tomé, me amé, porque vi cómo soy por dentro. Hasta ahorita sé qué tamaño es mi vagina, no sabía yo. Porque si yo hubiera aprendido eso, hubiera amado lo que soy. La escritora Ana Freixas dice en su ensayo Yo Vieja que las mujeres viejas han sido pioneras en todo, incluyendo ser pioneras en ser viejas. Esas mujeres son quienes lucharon y consiguieron el divorcio, leyes de violencia de género, y quienes hicieron que el camino hacia el derecho al aborto y al matrimonio igualitario no empezara desde cero. Son la generación que revolucionó una sexualidad sin estereotipos de edad y dan esperanza de que la vida no se termina después de los 50, que se puede comprar un dildo a los 70 y tantos. La ciencia, la medicina y el feminismo tienen una deuda enorme con las mujeres adultas mayores que han sido invisibilizadas en sus prácticas y narrativas. Por eso hoy las queremos nombrar. Por eso hoy yo nombro a Berta. Me encanta mucho esta nota porque esta temporada la iniciamos justamente con el tema del edadismo y cómo se ha abandonado mucho y se discrimina a las personas adultas mayores porque al parecer su vida ya pasó, ¿no? Ya no son merecedoras de estos derechos y porque ahora que escucho a Berta haciendo tantas cosas, yo siempre me he imaginado en mi adultez estar como que acostada y sin ganas de hacer nada, ¿no? Sin ánimos, porque creo que nos han dicho que eso nos espera en la vida adulta, ¿no? O sea, nadie nos ha trazado ahorita en la juventud como que después, o sea, que todavía hay más vida, todavía hay muchas posibilidades que podemos hacer y creemos que después de los 30 años ya se nos fue la vida
¿no? Y creo que eso es el resultado de que justamente no es que se nos va la vida, sino que nos abandonan a esa edad, ¿no? Nos dicen, ya cumpliste tus 40, tus 50, te toca descansar y ver por ti misma, porque además nos dicen, ¿no? Tienes que hacer tu plan para el retiro. O sea, cuando tú ya estás grande, ya es tu responsabilidad y ya no depende de ninguna otras instituciones, ¿no? Y eso genera demasiado estrés cuando es cierto. O sea, todavía siendo una adulta mayor tenemos derecho a saber qué está pasando con nuestro cuerpo, tenemos derecho a que nos volteen a ver, a que nos digan cuáles son nuestros derechos, a reinventarnos, a tener una tercera, cuarta, quinta vida, ¿no? O otras posibilidades de existir que sean más dignas. Tienes toda la boca llena de razón. O sea, pensando en que como que cada vez estamos hablando un poquito más sobre estos tabús, ¿no? De llegar a la vejez o de lo que rodea la vejez. Creo que hay un estigma muy grande. Yo platicaba con Katy hace unas semanas precisamente sobre eso, que no me daba miedo, pero tampoco me daba curiosidad llegar a la vejez, ¿no? Y después de que platiqué con ella fue así como que, bueno, sí me gustaría conocer un poquito, ¿no? Enfrentar qué es lo que pasa en esas épocas. Pero también es un poco difícil, ¿no? Viendo cómo es el trato hacia las personas que tienen cierta edad en cuanto a las oportunidades laborales, en cuanto a la apertura para ciertos espacios, en cuanto al acceso a la salud, ¿no? Hablando un poquito de lo que mencionaba Berta, hace 2 años y realicé un reportaje sobre mujeres que viven con VIH y están pues ya viejas, ¿no? O sea, ya están en la edad adulta. Y pues justamente hablaban de este tema, ¿no? De lo complicado que es llegar a esta edad, de, bueno, pasar los 50, que para ellas ya es la vejez, básicamente, porque pues están contra todo pronóstico, ¿no? Sobreviviendo a un diagnóstico muy temprano, llevan años ya en tratamiento. Y cuando empezaron con el tratamiento, literalmente les decían, no, te vas a morir, ¿no? Y probablemente les decían, te vas a morir y por puta, ¿no? Porque seguramente por eso adquiriste el virus, ¿no? Entonces, vivir con eso en esta edad es complicado, el acceso a la salud es complicado que te entiendan y que también te den como que ciertas facilidades para, pues, sobrellevar el estilo de vida que tienes que llevar para estar sana e íntegra, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, recuerdo que cuando hice ese reportaje, las especialistas y también las mujeres que viven con VIH que entrevisté mencionaban, ¿no? Por ejemplo, que se subestima mucho el uso del condón en la vejez, cuando pues que seas viejo o vieja no significa que dejes de coger, o sea, como por qué tendrías que dejar de hacerlo, y el que lo hagas tampoco implica que ya no te tengas que cuidar, o sea, exacto, siguen pasando cosas, o sea, ¿no? tus órganos siguen siendo órganos que Exacto. se pueden enfermar. Y nuestro cuerpo como mujeres no es solo para la reproducción, ¿no? Exactamente, y creo que es eso, ¿no? Como que, y también son las dos cosas, una que por mujer y otra que porque ya tienes cierta edad, pues ya no coges, ¿no? Como, ¿por qué no? Yo la verdad no me imagino llegando a los 60 siendo menos caliente de lo que soy ahora. Y espero con toda la fe del mundo que así sea, digo, si da la oportunidad de llegar a esa edad. Pero eso voy, o sea, ese tipo de cosas que no se hablan, que se tiene que contemplar, por ejemplo, como lo mencionaba Katia, ¿no? En la cartilla de salud, por ejemplo, en los programas como los que hay de tratamiento o de prevención de VIH, que parece que ese sector ya no existe, ¿no? Cuando evidentemente tiene que existir, porque pues también, obviamente, pues son parte del sistema de salud, son parte de la sociedad. Y así como con esta enfermedad, con esta situación también, con estos programas, ocurren con miles de situaciones más, donde pareciera que la vejez no existe, no tendría por qué existir y por lo tanto no se tiene que atender, o como que no valiera la pena atenderla, ¿no? Yo recuerdo mucho el día en que escuché la anécdota del dildo por primera vez. Y porque ese día Katia me habló de su amiga Berta y después creo que yo le pedí como que quería hablar con alguien porque iba a hacer un especial, bueno, más bien estaba con otros compañeros pensando hacer un especial sobre suicidio en personas adultas mayores y Katy me dijo, te vas a enamorar, ¿no? Lastimosamente nunca pude hablar con Berta porque ese especial no se hizo, pero creo que vale mucho la pena leerla y justo pensaba en este texto que escribiste en Malvestida, que se llama Las mujeres del 53, así fue nacer antes que el voto femenino, y que en ese día también me dijiste que fue la razón por la que la conociste, ¿no? O sea, que ese texto te llevó a conocerla. Entonces, lean ese texto,
creo que es muy lindo y para mí es muy especial que esta nota la abordemos en este episodio, justo por lo que decía Rosa, o sea, de que empezamos con el especial de edadismo, pero también porque ahorita que yo convivo con una adulta mayor, me doy cuenta de no solamente de lo complejo que es entender a una adulta mayor, porque no estamos acostumbradas a convivir con ellos, ¿no? O sea, incluso como tendemos a, no sé, a infantilizarles, a pensar que dejan de vivir ciertas cosas, ¿no? Yo pensaba mucho en algunas pláticas que he tenido con mi abuela y como la opinión que ella tiene respecto a, no sé, abrirse románticamente desde que murió mi abuelo, ¿no? Y es una cosa muy, muy compleja porque para ella no es una posibilidad por el tiempo en el que creció, ¿no? Y por el pensamiento que también tiene, pero de alguna u otra forma parece que para algunas adultas mayores la vida se acaba en algún momento, ¿no? Y creo que lo llegamos a normalizar tanto que dejamos de pensar en cómo les atraviesan cosas tan sencillas como la sexualidad, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como el placer que te puede dar el tocarte, ¿no? Que otros te toquen. Y yo alguna vez pensé en regalarle un juguete sexual a mi abuela, pero sentí que iba a ser juzgada por mis tías y por mi papá, entonces no lo hice, pero me pregunto qué hubiera pasado y también cuál hubiera sido su reacción si lo hubiera hecho, ¿no? Mientras estaba haciendo la nota, pensaba mucho en nuestro capítulo anterior que fue sobre la memoria y cómo yo no había notado que tenía tantos archivos de Berta, ¿no? Fotos, videos, tengo un Zoom con ella y algunos audios que se usaron para esta nota porque pues Berta falleció hace un año, hace un poco más de un año, en diciembre, sí, y creo que una de las cosas que me enseñó un montón de cosas obviamente, pero una de las que yo más valoro es como la amistad intergeneracional y hablar con las mujeres que vivieron otras vidas, ¿no? Otras épocas, desde una cercanía y no desde, no sé, como de esta conmiseración de, ay, es que ya está chocheando, o incluso desde el prejuicio de no va a entender ciertas cosas, o va a ser prejuiciosa, o va a ser homofóbica, ¿no? Como el meme de la abuelita encerrada, así de que, ay, ya se puso homofóbica y la encierra, ¿no? Como acercarnos a las personas mayores desde ese como prejuicio. O sea, para mí se acabó cuando conocí a Berta, ¿no? Y recuerdo mucho el último día que la vi y una cosa que me dijo, me estaba hablando de todas las cosas que quería hacer y todas las cosas que estábamos planeando hacer juntas porque estaba comenzando a ayudar a un grupo de personas que eran familiares de personas con discapacidad y en algún momento se paró en medio de su sala y se tocó el corazón y me dijo, me tengo que calmar porque a veces me emociono tanto que se me acelera el corazón. Y yo me fui con esa frase a mi casa y es creo de las últimas cosas que me dijo y pues me la voy a llevar siempre, ¿no? Como toda la vida, como saber que podemos ser viejas y podemos seguir teniendo planes, podemos seguir comprando dildos, podemos seguir amando nuestro cuerpo y también teniendo amistades con mujeres jóvenes que hagan que nuestro corazón también se emocione y emocionar el corazón de ellas. Y hablando de memoria, ¿qué nos tienes, Mariana? Bueno, pues para quienes no sepan, en Yucatán estamos de manteles largos. Nuestra querida reportera, originaria de Campeche, Katia Rejón, acaba de estrenar su primer libro de crónicas Tierra de Sol. Son crónicas que se desarrollan en varios municipios de Yucatán y que exploran la identidad, el arte, cultura y nostalgia. No es algo nuevo que Katy nos hable de estos temas y por eso mismo hay que leerla.
no se trata de un libro impersonal, al contrario, en palabras de la propia autora, es un libro escrito con la autenticidad de las palabras de quienes hablan, incluyéndose. Algo que me parece hermoso porque me interpela es que en su prólogo ella dice que este libro busca no expulsar a quienes no nacimos en Yucatán, pero hemos construido nuestro hogar aquí, ¿no? No quiero decir más, tenemos a Katy en vivo, pero además la entrevisté especialmente para que quedara registro y porque, claro, no soportaba no ser la primera persona que lo hiciera. Así que adelante, Katy, cuéntanos de qué va tu libro. Bueno, Tierra de Sol, en términos concretos, es un libro de crónicas de 6 municipios de Yucatán: Sotuta, Xilam de Bravo, Xuxulub, Oxcutzcap, Jocabá y Tecó. Y habla básicamente de la vida, ¿no?, del pensamiento filosófico dentro de las comunidades, y atraviesa varios temas que son pues temas muy, muy de rojo vivo en la región, ¿no?, que tienen que ver con el racismo, con el despojo, con la identidad maya, con el monte, con los rituales que hay dentro del monte y que han sido la base del sostén de la vida en la región, ¿no? Es un libro sobre el cambio climático, pero también sobre la organización y sobre el futuro, ¿no? Yucatán es conocido por tener demasiado material sobre sí mismo. Es un lugar del que se ha escrito muchísimo y digamos que lo que intenté hacer diferente es pues hablar como desde el presente y hacia el futuro, ¿no? Porque las crónicas que al menos yo he leído de Yucatán pues siempre se remiten al pasado, ¿no? Y lo que intento hacer con este libro es mostrar que todo eso, o sea, que hay todavía mucha vida, que hay todavía muchas cosas que se están haciendo y que se pueden hacer dentro, más bien fuera de la capital del estado, que es Mérida, ¿no? Y al contrario, es, como digo en el prólogo, es un llamado a ensuciar a la ciudad blanca con la identidad auténtica de la región, pero también pensando en que las nuevas generaciones de las personas que nacimos en este lugar, pues no podemos ser siempre lo mismo, ¿no? Que parte del pensamiento maya es justo cíclico, ¿no? Y me gusta mucho esta idea de que las cosas tienen que morir para volver a empezar, como sucede, por ejemplo, con la Casa Maya, ¿no? Y como esta nota también tenía que tener un detrás del telón, esta muchacha nos va a contar cuál es el recuerdo más especial que le regaló Tierra de Sol. Hay un montón de recuerdos las personas que forman parte de este libro, todas son personajazos, o sea, desde Tarzán y este ser marinero, pero ser también muy tierno, no tenerle miedo al mar bravo, pero al mismo tiempo guardar las cartas de tu enamorada de la juventud. Darwin, por supuesto, que es también un súper personajazo, y creo que lo más interesante para mí, lo que ha sido como más fuerte de esto, es que muchas de esas personas se han convertido en gente pues que yo considero cercana, ¿no? A Sotuta he regresado muchísimas veces, a Xilam de Bravo he regresado muchas veces, en Xuxulub yo puedo decir que tengo un par de amigues, ¿no? Y eso, como para mí las cosas más especiales de este libro tienen que ver con el vínculo, obviamente con algunas personas fue como mucho más orgánico, mucho más natural, ¿no? Pero los vínculos que pude estrechar con algunas personas a partir de la escritura de este libro, creo que es lo más valioso que me queda. Bueno, cierro esta exclusiva para Fugitivas diciéndole a Katy que la amo con todo mi corazón y que estoy feliz de que esté en mi vida y también de ser testigo de su trabajo. Y como yo quiero que nos cuente dónde podemos encontrar el libro y también por qué gratis. Muchas gracias, Marianita, por hacer esta nota. La verdad es que me parece el momento más nepotista de Fugitivas MX.
Pero muchas gracias por esto, ¿no? O sea, es lo que me gano por tener amigas periodistas, que me hagan notas a mí. Y bueno, para responder la pregunta, el libro se puede conseguir en una página que se llama katiarrejón.com, que hice en mi momento menos humilde y más desempleado. Y se puede descargar gratis. Y la razón por la que quise que fuera gratis es porque fundamentalmente no es mi historia, es la historia de un montón de personas que están enlistadas en la última página de agradecimientos. Son muchísimas las personas que me dieron su tiempo, que me regalaron su historia, que me prestaron, a veces ni siquiera me dieron una entrevista, sino simplemente me dieron una idea y con esa idea terminé de construir los capítulos y pues de alguna manera sentía que el libro no era enteramente mío. Además, gran parte de la reportería se hizo con los impuestos de los mexicanos porque fue gracias a una beca del PECDA. Entonces me parecía que era un libro que no me debía nada, ¿no? Y me interesaba más que se leyera. Lilia ya lo sabe porque lo hemos platicado en algunos grupos, pero para mí los libros son un elemento político y colectivo y no los puedo concebir como algo que no pueda, o sea, que no sea para que se lean y para motivar que algo accione, ¿no? Yo como lectora busco libros que me conmuevan y que me muevan. Entonces, como escritora me parecía que quería ser congruente con eso. Algo cortito. Algo breve. Algo breve. Ay, no, felicidades, amiga. Estamos muy felices por ti. Un aplauso. Gracias. Unos aplausos fake. Amo además Unos que besos. todos están en el libro, hasta Jairo está en los agradecimientos. ¿Y Jairo qué? Marianita está en los agradecimientos y fue a un viaje. Ustedes están en el capítulo de Jocabá. Ah, sí. Sí. Qué emoción. La verdad es que sí estamos muy contentas y pues obviamente sabemos que el trabajo de Katy es increíble y estamos muy orgullosas. Y pues ya, yo no lo he leído nada, perdónenme ustedes, más que creo que un capítulo que nos mandaste, que puede ser ese probablemente. Sí. Y pues obviamente ya lo queremos leer y sobre todo me encanta porque pues como lo platicamos igual en la mañana me parece, en días pasados, no recuerdo exactamente cuándo, pero pues crónicas de Yucatán sí hay varias, pero siempre en la misma perspectiva. Ya es momento como de refrescar esto, ¿no? Porque también pues está este sector de hombres cronistas que creen que tienen la voz de la palabra y que también creen que su opinión, su perspectiva y su pluma es la única válida como para hablar un poquito de lo que ocurre aquí en Yucatán. Y pues definitivamente no, ni siquiera es la única perspectiva, yo creo, para empezar. Empecemos por ahí. Y para terminar, me imagino cómo estarán montando en rabia por esta nueva propuesta. Supongo, ¿no? Sospecho. Y eso estaría muy divertido, la verdad. A mí me encanta porque el capítulo pasado hablamos sobre la memoria y sobre cómo estas historias no le pertenecen a nadie y nos pertenecen al mismo tiempo a todas las personas, ¿no? Y cuando igual leí en el prólogo de Katy de internet que dijo que hay estas personas que andan diciendo, no, pues es que has escrito muchísimo de Yucatán. Claro que no. Aún faltan muchas historias por escribir en Yucatán. Cada persona tiene su propia visión, su propia manera de sentir y de vivir un municipio. O sea, lo que vive mi abuela, mi mamá, lo que vivo yo, cómo pasé esa situación, son miradas completamente diferentes y todas, absolutamente todas son válidas y tienen que ser escritas. Entonces me emociona mucho que en este libro de Katy y sus crónicas son precisamente otras visiones más actuales. Me gusta que usó la palabra spam, porque en algún futuro alguien va a tener que googlear qué es spam. Y me emociona mucho como esta mirada fresca y sobre todo que no es demasiado romántica en el sentido de lo mágico que es Yucatán, ¿no? Ay, sí. Sino también que son crónicas que nos van a permitir exactamente ver cómo estamos atravesando conflictos medioambientales, ¿no? Que no digan que no nos dijeron y que no digan que no se escribió sobre todo el despojo, sobre todo el racismo que sigue habitando 2024 el territorio yucateco. Entonces creo que eso va a ser algo muy valioso en la historia de Yucatán, en el presente, y que conociendo la letra de Katy va a ser muy accesible para todas las personas, ¿no? Y no solo esas crónicas de señoros que usan palabras rimbombantes para que solo ellos entiendan. Entonces, otro besote para Katy. Gracias. Beso de 4. Beso de 4. Ojalá que otro señor escritor me diga cara de perro salchicha acabado de azotar. Me encantaría. Sería la cerecita del pastel. Le damos un hocicazo con el libro. Sí, totalmente. Y que sirva también para decir que
cualquier persona tenemos el derecho de escribir nuestras propias crónicas y hacer nuestros propios archivos y nuestra propia mirada. Entonces me encanta mucho que Katy recopiló las voces de todas las personas, diferentes perspectivas, porque justo así estamos escribiendo nuestra propia historia. Oye, sí, no, y hablar, es algo de lo que hemos hablado pues en esta temporada de Fugitivas, que hoy está llegando a su fin, pero también hoy el capítulo, este último capítulo de la temporada, pues también hablábamos un poquito, ¿no? Retomando lo que decía Liria May, de la descentralización, y creo que esto cuenta muchísimo para dejar de centralizar quién cuenta las historias, cómo las cuenta, de qué lugares las cuenta, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Crónica de Yucatán, Mérida, Paso de Montejo, Mérida, y como si no hubiera nada más en este municipio, digo, en este estado. Y pues sí, evidentemente hay muchísimo que hablar, hay que contar, y hay muchísimas formas de narrar esas cosas. Muchas gracias, amigas. Las quiero mucho. Y no nos queremos ir, bueno, a veces sí. Pero con esto concluimos esta emisión de Fugitivas MX, su podcast informativo desde el sureste de México para el mundo. Nos vamos a hibernar un ratito. Si les gustó nuestro episodio y esta nuestra segunda temporada, síganos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como Fugitivas MX, y también pueden encontrar al equipo como M4R Volcán o Mar Volcán en todos lados. @Nefelibata Forever en Twitter, Insta y TikTok. Katia Re con doble E en Twitter y @Ola de Fuego en Instagram. @Rosa Cruz Pech en todas las redes sociales. @FR_Toledo en Instagram y @FR Toledo 99 en Twitter. Agradecemos a Jairo Mocul de Pata de Perro Films y David Jiménez tras bambalinas. Y antes de irte, ya sabes, pícale el botón de seguir en Spotify, suscríbete a nuestro canal de YouTube e inclúyete a la chisma de nuestro canal de WhatsApp. Nos vemos algún día. En la siguiente temporada, sí la hay. ¿Cómo que no va a haber tercera temporada? Nos vemos y no olviden huir hacia el 8M. Fugitivas MX.